Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos con el ciclo Nuestras primeras lenguas, las lenguas y escrituras paleohispánicas. Y hoy tenemos la suerte de contar con el profesor José María Vallejo, que nos hablará sobre la lengua y la escritura entre los lusitanos. José María Vallejo es profesor titular de Lingüística Indoeuropea en la Universidad del País Vasco, donde de una manera u otra ha estado ligado a la docencia desde 1997. Su principal campo de investigación se encuentra en cuestiones relacionadas con la lingüística indoeuropea y la lingüística histórica y comparada en general, y en el estudio de aspectos filológicos de las lenguas paleohispánicas. Sus publicaciones se han centrado sobre todo en el occidente hispano, en la antigüedad, en sus manifestaciones onomásticas y los problemas prácticos y metodológicos que plantea la lengua. La investigación onomástica se ha visto favorecida por los continuos contactos con el Institut Ausonius de Burdeos, donde entabló relación con un grupo de investigadores que compartían un proyecto, la Lusitania Romana. El apasionante mundo de la reconstrucción de lenguas, protolenguas, lenguas de escasa atestiguación, le ha llevado a tratar de forma tangencial algunos temas de lingüística histórica, romance y los problemas de método que supone su estudio. Y hoy está aquí, como he dicho, para hablarnos sobre la lengua y la escritura entre los lusitanos. José María, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Tengo que agradecer especialmente al Museo Arqueológico Nacional que brinde la oportunidad de ofrecer este ciclo que está coordinado por Javier Velaza, que creo que ya ha tenido la oportunidad de hablar aquí ante ustedes. Parece que el tema de las lenguas y de las escrituras antiguas tiene cierto atractivo y creo que por eso nos hemos congregado aquí. Todo este montón de interesadas y de interesados en escuchar y ver cosas sobre una de las lenguas peninsulares, la hermana pequeña de la familia, el lusitano, ¿no? Acerca de la que les voy a exponer mi punto de vista. Intentaré ofrecer una visión estándar sobre este territorio y esta lengua, lo cual no es muy difícil en este caso, ¿no? Me refiero a proponerles una communis opinio sobre el lusitano que no sea muy problemática. Mi mayor preocupación es que desconozco qué saben ustedes sobre estas materias peninsulares antiguas, aunque sospecho que mucho, y quizá hayan tenido la oportunidad de asistir a alguna de estas conferencias ofrecidas en este mismo ciclo, con lo cual me llevan cierta ventaja. Bien, para empezar, les propongo hacer un pequeño repaso histórico sobre cuál fue el papel de la lengua para analizar el pasado etnográfico, el pasado histórico, el pasado lingüístico. Tendríamos que empezar mencionando a los apologistas de la lengua vasca, que al menos de forma explícita desde el Renacimiento defendían que el euskera, la lengua vasca, había sido la única lengua de la península ibérica y había sido omnipresente en toda ella. Esta situación, aunque con alguna voz discordante, se mantuvo hasta la llegada de los investigadores alemanes en el siglo XIX, comenzando con Humboldt, siguiendo con Hübner y terminando con Schuhart. Haríamos un repaso al siglo XIX que se caracteriza por perpetuar este estado de opinión y darle, además, una gran proyección internacional. Humboldt había viajado al País Vasco preparando el apéndice al Mitrídates, un catálogo de lenguas, y allí conoció a los investigadores del momento, con lo que consiguió hacerse una idea particular de la situación, que no era otra más que el vasco era el descendiente moderno del antiguo ibero, cuya extensión había ocupado todo el ámbito geográfico peninsular. En este gráfico les he improvisado
unos cuantos datos, es una preparación rápida, casi diría que al azar, sobre el análisis toponímico que Humboldt hizo de la península ibérica. De él se puede concluir que el ibero-vasco, el vasco-ibero, se encontraba efectivamente por todas partes, al menos por cualquier parte. El uso indiscriminado de la toponimia, una disciplina de difícil análisis lingüístico por carecer, en muchos casos, de semántica, se convertía en la única herramienta para penetrar en el pasado, al menos en los tiempos en los que no se conocían los textos directamente escritos por los antiguos y los que se conocían no se podían leer. Pero, curiosamente, bien utilizada, puede proporcionar frutos de gran alcance, como le ocurrió al propio Humboldt, que, casi sin querer, descubrió presencia no vasca en las combinaciones consonánticas de los nombres tan extendidos como eran los compuestos en briga, del tipo Augustóbriga, Nertóbriga, Miróbriga y todos los que tienen ustedes ahí. La lengua vasca, e igualmente la ibera, carece de grupos consonánticos en su léxico patrimonial. De ahí que una combinación como BR, presente en nombres como segóbriga, tenga que ser forzosamente interpretada a la luz de otra lengua, concretamente celta, que es la única familia que desarrolla una I para pronunciar una raíz como brg, que a su vez tiene paralelos en algunos otros topónimos o etnónimos europeos antiguos, como por ejemplo el nombre de los brigantes. Humboldt detectó esta presencia celta en el centro y noroeste peninsulares, pero en realidad no renunció a la idea de una presencia general vasco-ibera. Más bien pensó que las poblaciones celtas eran cronológicamente diferentes, más tardías. Pero un mapa como este nos revela una situación diferente, dado que la línea que ven ahí, esa línea gruesa azul, que separa los nombres con briga de otros nombres comunes en el territorio ibérico, con un formante ili, ilti, iltu, ilu, es más impermeable de lo que Humboldt pensó y no hallamos traspaso de topónimos de un lado al otro. Si la división era correcta, y parece que los hallazgos posteriores así lo han demostrado, teníamos que pensar que existían dos poblaciones, una celta al noroeste y una ibera al sureste, que se repartían por mitades el territorio peninsular. Pero algunos datos no acababan de avalar esta idea del todo, dado que si hay un rasgo que también caracteriza a las lenguas celtas, tanto o más que esa I que surge al lado de la R entre consonantes, es que estas lenguas han perdido la P antigua indoeuropea inicial o intervocálica que aún se conserva en otras lenguas de la familia. Así, el nombre del padre es pater en latín, pero acir en irlandés antiguo. La preposición pro aparece como ro en esta lengua. O el nombre del cerdo, o quizá el lechón, que en latín aparece como porcus, es orc en irlandés antiguo, y así aparece también en el topónimo Orcades. Bien, pues tampoco faltaban ejemplos de esa P en elementos lingüísticos que se documentaban en la parte celta de la península. Entre los topónimos teníamos Palantia, de donde deriva el nombre de Palencia, el nombre del río Pisóraca, la actual Pisuerga, el etnónimo Pelendones, que se encuentra en Celtiberia, o algunas inscripciones en las que nos aparecían los términos parami, genitivo de paramus, nuestra palabra páramo, y porcom, todos ellos con posibles etimologías indoeuropeas. La conclusión lógica y primaria era que estas formas eran indoeuropeas pero no celtas. Y eso obligaba a considerar dos cosas. La primera era que en apariencia no todo en la región noratlántica pertenecía al dominio celta. También había otras poblaciones indoeuropeas. Y la segunda era que desconocíamos de dónde podían venir esos indoeuropeos y quiénes eran. La división entre Hispania celta frente a Hispania ibera, que habíamos visto antes, se reescribió en términos de Hispania indoeuropea frente a Hispania no indoeuropea.
Estas poblaciones indoeuropeas, no celtas, se explicaron sucesivamente como poblaciones ligures, ilirias, ambronas o antiguoeuropeas, con unos parentescos que poco aclaraban las posibles relaciones con los pueblos peninsulares, dado que en muchas ocasiones nos estábamos refiriendo a realidades lingüísticas poco conocidas, con transmisión indirecta muchas veces, normalmente literaria. Bien, y mientras se buscaba el origen de estas poblaciones, en la literatura científica, en la primera mitad del siglo XX, aquí, en la península ibérica, la realidad era que conocíamos ya una región en torno al río Ebro, que las fuentes definían como Celtiberia, ahí en amarillo, que aún no teníamos lingüísticamente caracterizada, aunque había quienes sospechaban que podría tratarse de grupos celtas instalados allí. La ausencia de materiales en las demás áreas era aún más acusada. Tan solo hallábamos 2 inscripciones con cierta antigüedad en la zona atlántica que se habían incluido ya en el CIL, en el corpus de inscripciones latinas que editó Hübner para la península ibérica y cuyo primer volumen data de 1869. Se trataba de los textos de Arroyo de la Luz, en Cáceres, y de Lamas de Moledo, en Viseu, en Portugal, no muy conocidas, y que normalmente se tenían por invenciones locales con poco grado de verosimilitud. Verán, una de ellas, la de Arroyo, estaba además perdida, y esto no ayudaba al estudio. La correcta transmisión no está garantizada en estos casos. En las secuencias iniciales de ambos textos podían reconocerse unas presentaciones en latín. Ambatus scripsi, un tal Ambato escribí, yo Ambato escribí, o Ambatus escribió, con una falta de ortografía, ¿no? Y en la otra, Rufinus et Tiro scripserunt, Rufino y Tirón lo escribieron. Seguidas, en ambos casos, por secuencias en las que nada respondía a frases latinas, a pesar del encabezamiento claramente en latín, pero tampoco eran del todo desconocidas. La segunda presentaba una forma aparentemente verbal, doenti, precedida de lo que podría ser un sujeto en nominativo del plural, beaminicori. Además, en la penúltima línea aparecía el término porcom en acusativo. Masdeu, uno de los primeros comentaristas, en 1800, sospechaba que la primera de ellas fuera invención caprichosa e instaba a quien quisiera interpretarla a ocuparse en tan inútil trabajo. Por su parte, CIL, el corpus de inscripciones latinas, la definía como un documento corrupto o bárbaro escrito en letras latinas. E incluso tomándolas por auténticas se hacía evidente el desconocimiento de la lengua en la que estaban redactadas. Así, para la inscripción de Lamas de Moledo, el mismo Hübner en el CIL escribía que era de lengua ignorada propia de esta región. Ya en 1935, Hernando Balmori dedicó un estudio detallado a este documento, al de Lamas de Moledo, al que consideró escrito en un dialecto céltico. Pero recuerden la P de porco. Un primer momento metodológico en la definición del panorama de la península, el panorama lingüístico antiguo de la península ibérica, lo marcó Ulrich Schmoll en 1959, con un trabajo en el que definía esta región lingüísticamente como hispánico-occidental, lo tienen abajo en azul, en alemán, y el área en el que se hallaban las inscripciones como galequisch, galaico, gallego o algo así. Pero la situación comenzó realmente a dar un giro cuando en 1966 Antonio Tobar publicó el comentario a una inscripción que había llegado a su conocimiento por medio de una reseña publicada por Jürgen Untermann en 1963. La inscripción, conocida desde antiguo en la zona, parecía ser la expresión de un rito de raigambre indoeuropea, los Suovetaurilia, que es un sacrificio simultáneo a sendas divinidades de un cerdo, de una oveja, cordero o de un toro, ternero. Este texto, que presentaba
cierta coherencia interna, según lo que llegábamos a entender sintácticamente, una ofrenda de varios animales a varias divinidades, tenía otra virtualidad, y era que relacionaba algunos de los elementos presentes en las inscripciones anteriores, como el nombre Porcom, de la inscripción de Lamas, aquí también aparece Porcom, o el término Indi, que aquí parece tener una función de conjunción copulativa y que se repetía también en la inscripción de Arroyo. Al identificarse estas tres inscripciones como pertenecientes a una sola lengua, se pudo confirmar que se trataba de una lengua indoeuropea, como hemos visto no solo por criterios lingüísticos, véase el rito propio también de los Subetaurilia, y además sus características internas obligaban a pensar más bien que no se trataba de una lengua celta por contener, entre otros rasgos, términos como una P inicial o intervocálica mantenida. Confer, véase el repetido Porcom de las dos inscripciones, de Lamas y esta del Cabezo de las Fraguas, o el término Trebopala, que también aparece aquí. Y también elementos como la conjunción, Indi, desconocidos en la familia celta, aunque sobre este asunto, sobre este particular, la discusión, como veremos, no ha cesado. Bien, así, Tobar se sintió animado a dar un nombre, y quien tiene un nombre ya tiene una identidad. Esta nueva lengua la denominó lusitano por hallarse en la región que los romanos denominaron Lusitania. No sabemos, desconocemos cómo podrían haberse llamado ellos a sí mismos, ¿no? Lusitania, aquel territorio que básicamente había quedado englobado, al menos en la última fase, al inicio del reinado de Augusto, entre los ríos Duero y Guadiana. Los romanos la utilizaron como límite administrativo, aunque no estuvo relacionada con una unidad única, unidad étnica. Pero en cuanto a esta nueva lengua ya bautizada, seguimos sin saber lo esencial, de dónde viene y qué relación tiene con otras lenguas indoeuropeas, especialmente con el celtibérico, la otra gran lengua de la Hispania indoeuropea. Bien, estas tres primeras inscripciones, que modestamente habían servido para caracterizar a toda una lengua, fueron recogidas en la obra clásica sobre las lenguas hispánicas, los Monumenta de Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicanum, de Jürgen Untermann, en cuyo cuarto tomo dedicaba un capítulo a la lengua lusitana. Muchos aprendimos las primeras cosas sobre el lusitano de esta obra del maestro alemán, donde ofrecía una visión epigráfica, lingüística, paleográfica, histórica sobre las inscripciones, en la medida en que podemos hacer inferencias de mayor calado a partir de lo que parecen ser unas simples piedras escritas. Si les parece, podemos ir viendo las inscripciones. Como son pocas, no vamos a llegar a aburrirnos. La primera, ya comentada, no les había puesto la foto, se encuentra en una pared de roca en la localidad de Lamas de Moledo, en el distrito portugués de Viseu. Tras un encabezamiento en latín, presenta una estructura sintácticamente inteligible, con un sujeto en plural, beaminicori, los beaminicoros, seguido de un verbo doenti, que se interpreta en la esfera semántica de dar, o quizá como mucho poner, aunque la formación de esta tercera persona del plural es compleja por su vocalismo. Se trata de un presente, es un subjuntivo, es un futuro. Los beaminicoros dan, deberán dar, darán. Le siguen dos sintagmas en acusativo, angom lamaticom y radom porcom, a modo de objeto de lo que los beaminicoros dan. El cerdito está claro, porcom, ¿no? Acompañado de un adjetivo que no sabemos qué significa, radom. Pero no tenemos la misma seguridad con el otro sintagma. Lamaticom parece ser un adjetivo gentilicio relacionado con la región de Lamas, que es precisamente donde se encontró la inscripción, pero angom no tiene sentido claro. Hay quien lo ha relacionado con la palabra angus, estrecho, en el sentido de valle, pero más bien esperaríamos el nombre de un animal, ¿no? Una ofrenda, algo que sirva
junto al lechón como ofrenda para los nombres de divinidades en dativo que parecen venir detrás, ¿no? Una cosa para Crouqueai, Magareaicoi, Petranioi y otra cosa para Joveai, Cailobrigoi. Comprendemos así la estructura de esta ofrenda por la flexión de los nombres, la morfología nos ayuda, pero sin llegar a entender todos los términos que tiene la inscripción. Bueno, ya hemos dicho que la segunda pieza está perdida y además apareció en 2 trozos, que la mayoría pensamos que son parte de la misma inscripción, aunque el propio Masdeu, cuando la publicó, invirtió el orden que nos parece más lógico, ¿no? El que es comúnmente aceptado. Curiosamente, presenta también un encabezamiento en latín, como la de Lamas de Moledo, Ambatus Scripsi, aunque el resto no está sintácticamente tan claro. El inicio es una secuencia oscura, Carlae praesom sequia serva muitias, seguida de una serie de frases aparentemente coordinadas por la conjunción indi, con una abundancia de formas en acusativo, con un final en M. También hay quien ha visto algunas formas teonímicas, nombres de divinidades, precisamente hacia la mitad en Ampilua y Loemina, lo tienen ustedes en azul. Por lo que no descartaríamos a priori una función similar a la anterior. Pero personalmente debo mostrar mi mayor cautela ante esta interpretación, ¿no? Contrasta con la anterior en cuanto a su comprensión y nosotros podemos darnos cuenta, podemos poner de manifiesto que precisamente, al contrario de lo que pudiera parecer, las inscripciones breves son las que ayudan a comprender mejor un texto y son las largas donde el investigador suele encontrarse más desorientado. La tercera, como también hemos avanzado, fue dada a conocer a la comunidad científica por Untermann y Tovar rápidamente se dio cuenta de la trascendencia que tenía. Se encuentra sobre una colina, un cabezo, y está escrita en una roca y no lejos de la localidad de Guarda. En ella aparece reflejado un sacrificio relacionado con las subetaurias romanas, pero aparecen además más elementos. Tenemos la oveja, oilam, 2 veces, el lechón, porcom, y el toro, taurom, además de la desconocida comaya. Siguen unos claros nombres de divinidades, las 2 últimas secuencias sintácticas tienen Trebarune y Rebe, y otras probables, Trebopala, Laevo e Icona Loimina, pero no presentan la misma forma de dativos que en la inscripción anterior, en la de Lamas, con lo que hay quien no los considera como tales. Si los interpretamos como teónimos, la estructura es sintácticamente clara, con unas secuencias de acusativo más dativo que expresarían el qué y a quién se ofrece el sacrificio. Coincide, por tanto, en estructura sintáctica con la primera inscripción de Lamas, aunque en este caso carecemos de verbo y de sujeto, no están expresos. También coincidiría en transparencia sintáctica, dado que podemos entender la estructura, aunque no todos los términos. La cuarta inscripción, descubierta a principios de los años 90, es una piedra muy fragmentaria, está rota por casi todos los sitios y proporciona muy pocos datos seguros. Apareció también en Arroyo de la Luz, en Cáceres, y a pesar de su brevedad y dificultad, tenía evidentes relaciones con las anteriores, porque volvía a documentar el término Carlae, como en la primera, de Arroyo, y la conjunción indi, como en el Cabezo. Desde luego se trata de la inscripción que menos posibilidades ofrece, precisamente por su oscuridad, unida a su brevedad e incompleta conservación. El quinto texto, fue publicado en 2008, yo creo que fue ese mismo año cuando se descubrió. Es la más meridional de todas, es una piedra que fue hallada en Arronches, en Portalegre, en Portugal, y resulta ser la más larga y completa de todas las conocidas. Vuelve a representarse una ofrenda de animales ya conocidos, oila, la oveja,
hasta por 3 veces, y Tauro, el toro, ofrendas hechas a divinidades, algunas nuevas, pero otras ya atestiguadas tanto en las inscripciones indígenas como en epigrafía latina. Rebe lo conocemos también en la inscripción del Cabezo das Fraguas, ¿recuerdan? Y en inscripciones latinas, y bandi en diversas formas, bandi, bandue, bande, también en la epigrafía latina. El sacrificio parece fuera de lo común, porque la X que acompaña a algunos de los sustantivos se suele interpretar como el numeral latino 10. Entonces, en determinado momento, ven ustedes ahí que hace una ofrenda de 10 toros con un adjetivo ifate que se repetía también en el texto del Cabezo y cuyo significado desconocemos. El párrafo final, separado en la piedra y con una incisión menos firme, podría aclarar el sentido de la inscripción, pero no alcanzamos a entender más que el nombre de persona, apinus bendicus, y un posible verbo pandit o panditi en la penúltima línea de la inscripción, en la última que tienen ustedes ahí transcrita. La última inscripción indígena hallada en suelo lusitano sigue en la misma línea de inscripciones religiosas y presenta algunos rasgos ya novedosos. Es un área en piedra y, curiosamente, es la única pieza lusitana que tiene cierto contexto arqueológico. La entendemos como un voto a las diosas y a los dioses de Viseu. Curiosamente aparece también el topónimo, el nombre del lugar antiguo para Viseu. Deibabor, Igo, Deibobor, Visayeibobor, con una forma novedosa del dativo plural en bor. Además, contiene lo que creemos que es un nexo copulativo, una conjunción entre Deibabor y Deibobor, pero con una forma hasta entonces también desconocida, Igo. Lo que sí comparte con otras, con la de Arroyo de la Luz y la de Lamas de Moledo, es su carácter bilingüe y reserva la lengua indígena para las formas de las divinidades y la latina para el oferente y para la fórmula clásica del voto, votum soluit libens merito, VSLM. En cualquier caso, la inscripción no deja de ser llamativa porque tiene características morfológicas y léxicas que no aparecen en ninguna otra inscripción. No creo que podamos pensar que se trate de una lengua diferente porque geográficamente no hay diferencia con respecto a las otras, pero sí tenemos que admitir una variación dialectal o cronológica. De momento dejaremos la cuestión como una cuestión menor, por el momento. Bien, tras este repaso somero a las inscripciones y a su posible interpretación, les propongo un mapa de las localidades donde se documentan y un pequeño resumen de sus características. El mapa no es lo que hay. Incluso con los nuevos hallazgos no hemos conseguido extender mucho más el área de distribución de la lengua lusitana. El texto de Arronches es el más meridional y es el único que amplía un poquito hacia el suroeste el área de la lengua. En cuanto a las características de las inscripciones lusitanas, según hemos podido ver ya en el análisis individualizado, todas están sobre piedra. Algunas, además, están escritas sobre roca. Todas están en alfabeto latino. Casi todas tienen un fuerte componente bilingüe indígena latino. Y todas ellas presentan un carácter religioso. Algunas quizá claramente sacrificial. Parece como si todos los lusitanos se hubieran puesto de acuerdo en escribir solo sobre las cosas que les ofrecían a sus dioses, es decir, las ovejas, los lechones y los toros. Rápidamente nos vienen a la cabeza varias preguntas sobre esta lengua y esta región. La primera, ya se la adelantaba antes, ¿cuál es la relación de este material lingüístico con el celtibérico? ¿Se trata de otra lengua celta, como pensó Untermann y algunos otros investigadores, o tiene otra filiación dentro de la gran familia indoeuropea occidental? Bueno, habría que acudir a criterios fonéticos y morfológicos que podríamos utilizar como la base
de la clasificación, pero tampoco son muchos. Aparte del ya mencionado de la desaparición de la P inicial e intervocálica en las lenguas celtas, que no lo tenemos documentado así en lusitano. P mantenida. La evolución de las aspiradas indoeuropeas no tenemos datos concluyentes, porque en algunos casos hay quien piensa que podrían evolucionar a una F, como en Ifaden, pero la evidencia nos dice que en otros evolucionan a una B, como en la desinencia de dativo plural, en Bor. La existencia clara de un nominativo plural en I tampoco es concluyente, porque otras lenguas celtas lo tienen, aunque aparentemente no el celtibérico. Las conjunciones indi o igo no tienen paralelo en otras lenguas celtas, pero tampoco claros parientes en ninguna otra lengua indoeuropea. Un rasgo que Untermann utilizó en su defensa del lusitano como lengua celta fue precisamente el toponímico, el mismo que había llevado a Humboldt a identificar celtas en la península ibérica. Untermann pensaba que el paso de R a RI entre consonantes era más definitivo que el mantenimiento de la P inicial. Y si tuviéramos una palabra lusitana que presentara ese tratamiento, seguramente lo sería. Pero lo único que tenemos con ese ri es un epíteto divino en la inscripción de Lamas. Dice, Jovei caelobrigoi, formado sobre el topónimo caelóbriga, que podría explicarse como un préstamo de una lengua celta o de las lenguas celtas al lusitano. Si quieren mi opinión, ante estos datos me parece de más peso el mantenimiento de la P inicial, porque aparecen palabras plenamente lusitanas, pero no veo más que sean realmente decisivos. Me quedo con unas recientes palabras de Eugenio Luján, que dice que si hiciéramos el esfuerzo de cambiar la clasificación lingüística de las lenguas celtas para admitir que pudo haber componentes de esta familia, como el lusitano, que pudieron mantener la P inicial, el lusitano no es muy agradecido porque no muestra ningún otro rasgo cercano a las lenguas celtas. Yo hace unos años utilicé un argumento de tipo onomástico y analicé la presencia de individuos con el nombre Celtius, basado aparentemente sobre el nombre celta, kelta. Y si bien es cierto que se trata de un nombre de persona, no es un sustantivo, con todas las limitaciones semánticas que esto conlleva, me parece probable que alguien utilice esa forma en una región en la que tiene una justificación. Llamarse Celtius en Celtiberia no tendría sentido porque todo el mundo sería celta. Así que, si colocamos sobre un mapa estos casos que les he presentado en una lista de antropónimos con Celtius o derivados, Celtienus, Celtiatis, aparecían, obtenemos un mapa elocuente con testimonios centrados en Lusitania, quizá de aquellas personas que fuera externamente a un territorio celta quieren recordar que ellos o sus antecesores sí tenían esa procedencia. No sé qué les parece a ustedes. Por lo demás, no veo más argumentos claros para decantarnos a favor de una u otra opinión. Más bien, me parece que tenemos que seguir siendo cautos. Me viene una siguiente pregunta, que es si el lusitano se limitó a la zona geográfica que nos muestran estas inscripciones, o tendremos la suerte de encontrar en un futuro, a ver si es posible que no sea muy lejano, alguna otra inscripción más fuera de estos límites. Aprovechando que ya he mencionado la antroponimia y teniendo en cuenta la capacidad que tienen los nombres, concretamente los nombres de persona, para delimitar áreas lingüísticas, les propongo también un mapa que recogiera los nombres de persona atestiguados exclusiva o fundamentalmente en Lusitania. Recogiendo los nombres con más de 5 atestiguaciones, por evitar que sea algo fruto del azar, algunos verdaderamente frecuentes, tenemos Tanquinus con 113, Boutius con 77, Reburrus con 46, bueno, y así va descendiendo hasta el final, que son varios nombres que tienen 5 atestiguaciones. Decía, resulta que su extensión, puesta sobre un mapa,
coincidiría en gran medida con esta de Celtius, que les proponía también, pero sobrepasaría la de las inscripciones lusitanas hacia el norte. Yo creo que este mapa nos sirve como criterio para extender algo más la región lusitana hacia la Galaiquia romana, en una distribución más amplia que la de los propios textos. No descartamos entonces una posibilidad de encontrar textos más allá del Duero. Y a propósito de esta posible distribución transduriana, hay que decir que ya algunos de los investigadores habían considerado también como lusitanas algunas inscripciones bilingües que la tradición posterior decidió eliminar de los repertorios. El propio Schmoll o Tobar incluyeron algunas piezas latinas o bilingües que contenían nombres de divinidades locales con flexión indígena o fosilizada, pero desde luego no latina. Eran formas de dativo que no se correspondían con lo que conocemos nosotros de los dativos latinos, pero se pensó que podían ser efectivamente restos fosilizados de una morfología local antigua. Como este texto de Mosteiro de Ribeira, al lado de Xinzo de Limia, en Orense. Dice: Crougiai toudadigoe, todavía la primera parte, Crougiai, podría corresponderse a un dativo latino, Crougiae, pero la segunda parte, toudadigoe, con este final en oe, es incompatible con el dativo latino de la segunda declinación. En realidad, no ayudaba mucho para incluirlas definitivamente en las inscripciones locales el hecho de que no tuvieran léxico indígena, tan solo restos flexivos, con lo que Untermann, por ejemplo, no las incluyó en sus monumenta. Sin embargo, el carácter bilingüe de algunas de las inscripciones canónicas que hemos visto y el gran corte lingüístico que se produce en la más reciente descubierta en Viseu hacen suponer que las divinidades representaron una realidad lingüística más conservadora y fue en ellas donde se pudieron mantener mejor estos fósiles, estos restos lingüísticos. Esto es más llamativo aún en el caso de algunas divinidades en plural, con marcas formales de dativo imposibles en latín. El ejemplo claro es el de Aguas Frías, en Vilarreal, en Portugal también, en el que Fusquino, hijo de Fusco, resuelve el voto a las diosas nemuquelaicas, Deibabo nemuquelaicabo. Así, con un criterio un poco más laxo, podríamos incluir en un nuevo mapa las localidades con inscripciones de este tipo, que presentan marcas flexivas con seguridad indígenas, que suman unas 20, para comprender quizá mejor la realidad lingüística lusitana. Ampliaríamos el área de las inscripciones hacia el norte, incluyendo la parte meridional del territorio galaico allende el Duero, al modo en que lo vieron ya Tobar o Schmoll. Con ello proporcionamos también una interpretación más coherente al peso que le podemos dar a la onomástica, tanto a la personal, antroponimia, como a la divina, a la teonimia, que coincide en esta dispersión, ¿no? Y las pondríamos a todas en una estrecha realidad geográfica. Inscripciones, antroponimia y teonimia. Bueno, y si me permiten seguir reflexionando y planteando cuestiones difíciles, la siguiente duda tiene que ver con la cronología. ¿De qué época estamos hablando cuando hablamos de las inscripciones lusitanas? Al parecer, los lusitanos o no sintieron la necesidad de escribir o no tuvieron un modelo cercano para copiarlo antes de la llegada de los romanos, con lo que todos los textos que nos han llegado están escritos ya en alfabeto latino. Pero tampoco existen muchos textos latinos en Lusitania en la época republicana, y habrá que esperar hasta la época de Augusto para encontrar una epigrafía latina generalizada. Y es probable que sea ese el momento en que los lusitanos sintieran la necesidad de reflejar por escrito su lengua, debido al contacto con la creciente implantación del latín y su epigrafía.
Pero en las circunstancias de falta de contextos arqueológicos y de otros criterios que nos ayuden en la datación, es muy difícil ofrecer una cronología única y general para todas las piezas. La tradición hablaba más bien de textos tardíos, opinión que defendió el propio Untermann en sus Monumenta, quizá de comienzos de época imperial, decía. Pero más bien da la impresión de que cada uno de los textos conlleva unas circunstancias específicas de datación. Parece que dos de las piezas, la de Arroyo, la segunda de Arroyo de la Luz, y la de Arronches, podríamos colocarlas al final de la época republicana. La de Arroyo de la Luz, en opinión de Simón, de Iñaki Simón, en 2019, por su paleografía, por la forma de sus letras. La de Arronches, por algunos rasgos lingüísticos arcaicos, el mantenimiento de la sorda en ifate, en este adjetivo que acompaña al toro, tauro ifate, al lado del sonorizado ifade del cabezo, o la presencia de H, de aspiraciones, arcaísmo que está ausente en otros textos. Ningún otro texto presenta algo similar. Beltrán ofrece esta cronología, aunque es verdad que hay otras como la de Deoz, 2013, o la de los propios editores de la pieza, Carneiro et al., 2008, que la retraen hasta el siglo I después de Cristo. El resto de las piezas podrían ser de época imperial. La del Cabezo se sitúa entre el siglo I antes y el I después, en opinión de Santos y Schattner en 2010, porque el santuario en el que se halla la inscripción hay que interpretarlo como perteneciente al tercer periodo de asentamiento, ¿no? Son criterios arqueológicos. La de Viseu parece corresponder a mediados o finales del siglo I. Recuerdan que les decía que era la única que tenía cierto contexto arqueológico. Y la de Lamas quizá pertenezca, también en opinión de Beltrán y de Simón, por criterios paleográficos como la presencia de abundantes nexos o de la O minuta, la O pequeñita inserta dentro de algunas otras letras, a finales del al siglo I después de Cristo. En cualquier caso, vemos que los lusitanos entraron tarde en la cultura epigráfica, quizá bastante avanzado el siglo I antes de Cristo, prácticamente el momento en el que otros pueblos indígenas peninsulares, como celtíberos o iberos, estaban abandonando ya sus lenguas. Además, no parece que hicieron cualquier tipo de inscripción. No hay textos privados en el sentido de inscripciones personales. Nos faltan grafitos, nos faltan textos sepulcrales. Más bien parece que lo poco que escribieron lo reservaron para la función religiosa. Bueno, y ya la siguiente pregunta sería si podemos saber si hubo lusitanos en Lusitania antes y después de estos textos. En realidad, las primeras noticias sobre Lusitania y los lusitanos están ligadas a las fases iniciales de la Segunda Guerra Púnica, a finales del siglo III a.C., y narradas por autores como Livio o Polibio, quienes documentan presencia indígena en la región. Pero solo Silio Itálico es quien nos transmite los primeros ejemplos de onomástica indígena, con ejemplos como Valarus o Burrus, relacionados con estas campañas de la Segunda Guerra Púnica, y son nombres que están atestiguados también bastante en la epigrafía ya de época latina. En el contexto de las guerras lusitanas, entre el 155 y el 139 a.C., Apiano menciona, aparte de Viriato, conocido también por otras muchas fuentes, el nombre de otros dos caudillos, cáisaros con buenos paralelos posteriores y caucainos, también con correspondencias, aunque algo menos claras, y otros nombres con transmisión literaria también, pero algo más dudosos, Curios y Tántalos, precisamente por esa transmisión literaria que puede dar lugar a alguna corrupción. En el año 104 a.C. nos hallamos de nuevo con material antroponímico local en la epigrafía latina. Se trata de los nombres Arco y Cantonus, aparecidos en la Deditio de Alcántara, cuyos paralelos son abundantes en los elencos onomásticos posteriores de esta zona lusitano-galaica. Y tras la época de desarrollo de nuestra epigrafía en la región, nos encontramos también con ejemplos de antropónimos durante el siglo II.
En Candeleda, en Ávila, por ejemplo, tenemos atestiguados nombres: Ulantius, Pintolancum, en Hinojosa del Duero, Elesus, en Coria, Tanguinus. Todavía en los siglos III y IV sigue siendo representativa la onomástica, nombres como Aelua, en Guarda, en Zamora, en la parte del sur del Duero, Cunero, Albuquia. También en Guarda tenemos Caturo, Areini. Una fecha consular que ven ustedes ahí en San Romao, en Guarda, nos lleva también al año 217. Y sorprendentemente tarde, una fecha por la era del año 495, tenemos atestiguados, al menos en la zona nuclear lusitana, ahí en el distrito de Guarda, nombres tan conocidos como Apana, Reburrus, Caturo o Areinus. Bueno, creo que con este repaso general quedaría solo mencionar algunas de las obras recientes que ustedes tienen a su disposición para consultar cuestiones relacionadas con el lusitano. En el año 2017, Darmar Botko publicó un librito, un delicioso librito sobre la lengua lusitana, cuya lectura es muy amena e instructiva. No diré que se trata de una publicación de divulgación, pero recoge de una manera clara y gráfica toda la información. En 2019, Eugenio Luján le ha dedicado uno de los capítulos del manual sobre lenguas y epigrafías paleohispánicas editado por Oxford. Se trata, en este caso, de un excelente trabajo de carácter más lingüístico. Parece, por tanto, que estamos de suerte los aficionados a las lenguas paleohispánicas. Además, hace unos años, 4 o 5 años, se abrió al público el gran banco de datos Hesperia, me imagino que de una forma u otra ya se lo habrán presentado, en el que desde hace tiempo vienen trabajando varias universidades españolas, coordinadas en unos proyectos desde hace varias convocatorias. El objeto es recoger y publicar todas las inscripciones indígenas de la península ibérica, así como otro tipo de información más o menos directa, como monedas, o indirecta, como onomástica o glosas. En su página de inicio, que pueden ver ustedes ahí, tiene un mapa, no sé si con el rato, sí, tiene un mapa, unas leyendas laterales, un mapa en el que están reflejadas las áreas con letras que dibujó Untermann en sus monumentos. Corresponde a la denominación que le dio Untermann a cada una de estas áreas. La L corresponde al lusitano. Si ustedes hicieran clic sobre esa L, que entramos en el acceso a la base epigráfica del lusitano, donde está el mapa con las pocas inscripciones lusitanas que tenemos, y a la derecha una tabla donde podemos entrar directamente a las inscripciones. Sea a través del mapa o sea a través de la tabla, se puede entrar a las inscripciones. No sé si entramos, por ejemplo, si hiciéramos clic sobre la de Guarda, entraríamos en el Cabezo das Fraguas. Es el resultado propio de la primera búsqueda, donde tiene la referencia que le ha dado Hesperia, la referencia que le dio Untermann en su MLH, el texto y el enlace a la ficha. Si esto va bien, pinchamos ahí y saldría la ficha con cada una de sus pestañas. La primera pestaña, la de generalidades, tiene sus campos en los que describe desde el punto de vista formal el material, el tipo, la técnica, el número de inscripciones, el tamaño de las piezas. La segunda pestaña, la del texto, nos lleva directamente al texto de la inscripción. La parte que ve el público editada tiene unos colores azules muy bonitos en los que, lo que pasa es que no estamos conectados en red, pero si ustedes pasaran el puntero sobre ellas, aparecerían unos globitos con el aparato crítico, allí, en aquellos puntos donde ha habido variantes de lectura. Aquí aparecería la otra posible lectura de este labo, que es la EBO. Estas son cosas de la técnica. Una pestaña en la que se describe, bueno, desde un punto de vista epigráfico, lo que dice la inscripción, y paleográfico, el tipo de las letras, la forma de las letras y los parecidos que tienen con otras inscripciones. Una con las ilustraciones, donde
aparecen lo mismo fotos propias que fotos de otras publicaciones, o el calco, como pueden ver ustedes aquí, que a veces una inscripción es mucho más directa, puede verse mejor a través del calco. Otra pestaña donde tenemos el contexto arqueológico y la última pestaña donde tenemos la bibliografía. También en azul, en la bibliografía abreviada, si ustedes pasan el puntero sobre ella, se despliega un globito también con la referencia completa de la inscripción. Bien, yo acabo aquí. Espero haber sido medianamente claro, haber atinado con las explicaciones tanto orales como gráficas y haber respondido a su curiosidad. Si no es así, creo que podremos tener algunos minutos para que puedan plantear algún tipo de preguntas. Muchísimas gracias por la magnífica conferencia, muy clara, y ahora efectivamente tenemos unos minutos para las preguntas que quiera hacer el público. Aquí había una ya, la primera. Buenas. En tanto que aún no se conoce bien la lengua, ¿se sabe si está emparentada con alguna de las lenguas que han existido en la península? ¿O con alguna otra lengua, ya sea europea o incluso africana? ¿O se cree que es una lengua aislada? Bueno, independientemente del parentesco que pueda tener o no con las lenguas celtas, sí ha habido quien la ha emparentado también con lenguas itálicas. Es decir, no sería de extrañar, aislada no, forma parte de la familia indoeuropea, además con unas características de las lenguas indoeuropeas occidentales. Entonces, la división ya dialectal y la asignación más concreta pues varía ahí dependiendo de los autores. Quienes se pueden decantar más por el parentesco con lo celta, para lo cual habría que salvar algunos obstáculos metodológicos, o los que pueden ver algunas similitudes con las lenguas itálicas, para lo que habría que salvar obstáculos de otro tipo también. Pero bueno, en cualquier caso, aislada no. De acuerdo, muchas gracias. En alguno de los planos que ha mostrado se veía, digamos, onomástica hasta bastante el sur, ¿no? hasta casi Andalucía, ¿no? Hasta la parte sur de Portugal, donde el profesor Luján nos explicó las lenguas suroccidentales. Sí. Entonces, cronológicamente son lenguas distintas, porque claro, él nos decía que no era celta, las lenguas suroccidentales no eran celtas. Usted nos explica que las lenguas lusitanas son celtas, ¿no? En principio, ¿no? No, yo no he dicho eso. Bueno, celtas o bastante parecidas a las celtas, a las indoeuropeas al menos. Indoeuropeas sí, vale. Pero... Entonces, no hay relación, porque cronológicamente parece que se habla en la misma zona dos lenguas en la misma época, ¿no? O al menos hay solape, ¿no? En ese plano que nos está enseñando. Hay solape con las inscripciones de las lenguas suroccidentales. Sí. Entonces, eso, si nos puede explicar un poco para que entendamos, porque parece un poco paradójico. Quería haber hecho sobre este mapa antroponímico, quería haber hecho un círculo, bueno, una elipse, ¿no? Para marcar la zona nuclear, porque se ve una zona de más concentración que otra. Pero no lo he querido hacer precisamente para no condicionar, porque me pueden decir ustedes, ¿por qué marca la zona central y no las laterales, donde sí se documenta onomástica? Bueno, dos cosas. La onomástica que se documenta ahí es de época romana. Estamos hablando ya a partir normalmente del siglo I después de la era. Y ya los romanos estuvieron por más sitios. Quiero decir, y se movieron mucho más y tuvieron más facilidades para moverse. Y eso puede reflejar ese tipo de movimientos de población, quizá dentro de la misma Lusitania, pero ya estamos ya en los extrarradios de la zona nuclear lusitana. No es esa la zona. O sea, la concentración de nombres es muy pequeña ahí.
Y la otra parte es la parte cronológica. Las inscripciones del suroeste, de las que les habló el otro día Eugenio Luján, desaparecen en el siglo IV a.C. Aunque ahora veamos, los mapas nos engañan porque no tienen profundidad temporal. Ahí están puestos todos los nombres que tenemos documentados. Desde el siglo I a.C., porque ahí estará puesto el arco y el cantonus del edicto de Alcántara, hasta los del siglo IV después de Cristo. Entonces no se ve la profundidad temporal. Tendríamos que ponerlo en distintas capas para ver que las del suroeste, aunque coincidieran en alguna zona, aunque pudiera haber algo de solapamiento en algunas zonas, cronológicamente estamos hablando de como poco 5 siglos de diferencia. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Al principio de la conferencia nos explicaba sobre el término briga como un término céltico. A mí me ha parecido ver un nombre que ponía como caelóbriga, puede ser. ¿Es posible que el lusitano se hubiese transformado en una mezcla del latín y de la lengua indígena de esa zona? O sea, una fusión de las dos. Bueno, las lenguas no se funden así de sencillo. Sí es verdad que una lengua, cuando está muriendo, se describe en las últimas fases y coge cosas, tiene más facilidad sí, lo digo por hacerse... caelóbriga parece como una fusión entre los dos términos. Sí, pero hay muchos. El hecho de que briga fuera en origen celta, yo creo que no quiere decir que todas las palabras que tengan briga sean celtas. Aunque el término existiera, parece que es quizá una moda, porque muchas de las formaciones ya de época romana tienen el primer elemento latino y el segundo sigue siendo briga. Tenemos ahí Augustóbriga. ¿Cómo lo interpretaría un romano Augustóbriga? ¿La ciudad de Augusto o la briga de Augusto, sabiendo que esa es la forma de denominar ciudades en esta región? Caesaróbriga, Julióbriga, Flavióbriga, y ahí ya sabemos que estaban los romanos, ¿no? Y que el habla sería latina, con lo que el hecho de que, aunque el origen del término briga sea celta, en mi opinión, el hecho de que un topónimo tenga briga como componente no nos asegura que la lengua de los habitantes sea celta. Sí es verdad que pudo haber celtas por muchas partes, que cronológicamente podemos estar no viendo, porque no lo podemos ver, distintas fases. Una general de briga que se hubiera acabado imponiendo en toda la Hispania indoeuropea. Pero yo no creo que un topónimo, por el hecho de contener briga, sea celta, como nos lo demuestran estos híbridos latino-brigas. Muy bien, gracias. Gracias. No quería preguntarle por un topónimo particular, en fin, aunque no sé hasta qué punto está ligado con esto. La toponimia es muy difícil, ¿eh? Bueno. La toponimia es muy difícil. Lo que me parece peculiar de este topónimo concreto es que, así como ha mencionado que puede haber topónimos que son una combinación de latín con el final en briga, que es céltico, ¿qué pasa con Iria Flavia? Lo digo porque Iria, claro, suena un poco euskera, puede sonar a ibérico, y ahí metido parece un poco extraño. Sí. No sé contestarle. Iria es uno de esos, claro, es uno de esos topónimos, Iria Flavia, la ciudad, ¿no? Iri en vasco. Pero en esa época, la A sería imposible si fuera vasco. La A como artículo, ¿no?
Y la R, si viniera de L, que sabemos que el vasco histórico también lo produce, convierte las L's simples intervocálicas en R, también sería imposible. Quiero decir, serían como anacronismos. Así que mi propuesta sería buscar otro origen para Iria. Pero es muy complicada la historia. Hay una pieza, una inscripción en Cáceres, donde aparece un antropónimo que es Ibarra. Yo lo quitaría. Lo mismo, es una broma, ¿eh? No, está bien, es un reto, pero no hay... El otro día nos explicaban que hay una inscripción celta en Ibiza. Hay una inscripción celta en Ibiza, pero entonces, también, sí, la gente se fue mueve. un señor que estaba allí. Que escribió, pero bueno, esa no tiene dudas de que es celta y de que está en Ibiza. Pero eso es otra cosa, porque no es un anacronismo, por lo menos. Es una dificultad geográfica que habrá que explicar, que hacían un grupo de celtas allí, de celtíberos, en Ibiza, pero por lo menos no es un anacronismo. Estas dos, a la luz del vasco, no se pueden explicar, si atendemos a la cronología que conocemos para la lengua vasca. Y no sé qué es Iria, de verdad. En algún sitio creo haber leído que si es cierto que efectivamente en euskera existe la alternancia entre iri e ili, sin embargo que la R es más antigua, mientras que ili solo tiene el cambio a L es posterior, por lo cual a quien se lo he visto decir, que me parece que es Avillar, mantiene que el parecido entre el vasco y el ibérico en relación con los topónimos en il o en ir no es tan evidente porque en ibérico fundamentalmente son il, y él dice que en esa época el vasco tenía ir más que il. Ya, tendría R. Yo el mayor problema que veo para equiparar vasco-iri, ciudad, con ibérico-ili o este tipo de componentes es que también el vasco tiene una aspiración inicial en la palabra, hiri. Y en todo el ibérico no hay ninguna representación de esa aspiración. Aparte del problema de la L o R o de la cronología para el cambio, el problema es también el de la aspiración inicial. Y en el caso de Iria, el de la A final, que sería el artículo en vasco, que es cronológicamente un milenio posterior a esto. ¿Le puedo preguntar por ese Ibarra que ha dicho? ¿Es un topónimo o es un...? No, es un antropónimo. Caius Julius Ibarra, es además un ciudadano romano con su tría nómina. Muy bien, muchas gracias. Sí. Hay una pregunta más aquí abajo. Pues para liar un poco más la cosa todavía, a ver si se puede. Seguro. Al lado de yo soy de un pueblecito de Cáceres, cerca de Trujillo, y hay una antigua necrópolis romana con una lápida que dice Victoria Celtibera Liberta. Es decir, que atestigua al menos la presencia de una población de origen celtíbero en una zona claramente lusitana, ¿verdad? Es decir, que da la sensación de que los movimientos, lo digo porque hay otras personas que han oído antes la idea de que hay movimientos de población en época romana, seguramente también porque los romanos movían la población de forma interesada. Y claro, de saber si una población hablaba en un momento determinado lusitano o hablaba otra lengua importada por un movimiento forzado o no, la verdad es que es muy difícil. Desde luego el que tuviese era una niña, quien dice el Ara Votiva dice que tiene 20 años cuando muere, pero desde luego el cognomen está claro, Victoria Celtibera. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Sí, pero no es... una cosa es que sea lusitania y otra cosa es que sea terreno lusitano, de habla lusitana.
Los romanos, cuando hicieron los límites de la provincia, vinieron a liarlo todo más, porque no hicieron límites étnicos. Y sí es verdad que en esta zona de Cáceres tenemos, quizá no de época romana, sino inmediatamente antes, aunque las fuentes casi la están viviendo, las fuentes latinas y, vamos, la clásica o griegas, cuando llegan a la península, son movimientos de población celtibérica en esa zona. Y hay más casos de este tipo. La marca de la moneda, la ceca de Tamusia, por ejemplo. Eso está en la zona. Está en la zona. Quiere decir, hay ahí, en esta época, pues quizá casi contemporánea a la llegada de los romanos o un poquitín justo antes, ha habido movimiento de población celtibérica ahí, a la zona donde están los Celtici del suroeste, que dicen las fuentes. Entonces, esa zona ahí del Guadiana, o un poco más al norte, no es raro que haya elementos celtibéricos. Eso sí es verdad. Muchas gracias. Todos los datos que tenemos es en escritura romana. No hay una escritura anterior, o el idioma no es anterior a esa escritura que nosotros tenemos constatada. ¿Como el idioma? Sí, yo me refiero, todos los idiomas que hemos visto tienen un fundamento en su escritura, en sus fonemas, tienen una escritura que es de origen fenicio o de origen oriental, casi todos. En este caso, todas las inscripciones son en escritura romana. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿el idioma no es anterior y fue oral hasta que conocieron la escritura romana y pudieron escribirlo? Pero no sabemos desde cuándo están ahí los lusitanos. De eso. Pudieron estar desde antes, pero No escribían. no escribieron. Por eso no supieron. Si estaban ahí antes de estos datos que nos dicen las fuentes de finales del siglo III, durante la Segunda Guerra Púnica, ya tenemos ahí lusitanos. Pero antes, pues no lo sabemos. Si estaban, no escribieron. O porque no tenían un modelo cercano, porque, por ejemplo, el modelo del suroeste, de la escritura del suroeste, les podía haber servido como posible elemento para tomar y para utilizarlo ellos para escribir, pero no lo utilizaron. O porque no lo tenían cerca, estaba más lejos de lo que nos parece a nosotros, culturalmente era una cosa desconocida, o porque no estaban ahí, porque no sabemos cuándo llegaron ahí tampoco, o porque no escribieron. Hay muchas culturas que no han escrito. Ya eso es un terreno, eso ya es muy antiguo, ya es más antiguo de la escritura, ya nosotros no podemos llegar, no lo sabemos. Porque están las dos posibilidades, que existieran, que estuvieran allí ya y que no escribieran, o que no estuvieran todavía allí. Y como no sabemos de dónde vienen, ni si vienen antes de los celtíberos, están allí ya antes de los celtíberos, o después parece que no, porque no hay noticia de que crucen por Celtiberia, ¿no? Entonces, si están allí, no llegaron a escribir. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, pues de nuevo darle las gracias al profesor Vallejo por todo lo que nos ha contado acerca de las escrituras, las lenguas lusitanas, y a ustedes por su presencia. Únicamente recordarles que este ciclo pues, llega ya a su final la semana que viene, que será la última conferencia el próximo jueves, a cargo del profesor Francisco Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, que nos hablará de la latinización y el final de las lenguas paleohispánicas. Nada más, muchas gracias a todos de nuevo.